Señor, te damos gracias. Gracias, mi Rey, por tu bendición, Señor, en este día. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y sé, Señor, que grandes cosas tienes para todos nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, cada ciudad. Bendecimos, Señor, cada ciudad. Bendecimos, Señor, cada país. Bendecimos a Cartagena, Señor. Bendecimos, Señor, a Barranquilla, a la representación aquí de Maicao, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Bogotá, bendecimos a Miami, bendecimos, Señor Dios, a Turbaco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Arjona, bendiga ahí su ciudad, su país. Bendecimos a Colombia, bendecimos a Venezuela, bendecimos, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a Estados Unidos, a España, todos los países, Señor Dios, que se unen día tras día a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Rey, bendiga su casa, diga, yo bendigo mi casa en el nombre poderoso de Jesús, bendigo mi casa, bendigo mi hogar. Recuerden que casa y hogar son dos cosas diferentes. Bendigo a mi familia, Señor, bendigo a mi generación, bendiga a sus hijos, ahí donde está. Tome un rato para bendecir a sus hijos y diga, yo bendigo a mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, mi generación y declaro bendecida mi generación. Que la sangre de Cristo, Señor, corra a través de mí, Señor, por la congregación, por la generación, Señor, por toda generación, Señor, que tú me has puesto, Dios. Bendecimos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, nuestros bisnietos. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que serán benditos y que recibirán de todo lo que nosotros estamos hoy sembrando. Oh bendito Rey Dios, así es, Rosalina, bendecimos tu casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Rey, Rey de Reyes. Repita conmigo ahí, si lo puede escribir, escríbalo. Oh bendito Rey, dígale, Padre Celestial, vivo por ti y para ti. Dígaseme, vivo por ti y para ti. Todo lo que tengo es tuyo. Dígaselo, todo lo que tengo es tuyo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te repito, Padre, vivo por ti y para ti. Todo lo que tengo es tuyo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hoy tenemos, vamos a compartirle para que no digan que no le comparto nada. Vamos a ver una palabra hoy que se llama así, seguir cavando. Una palabra que está dentro de la capacitación para empresarios, pero hicimos un ayuno inclusive para adiestramiento y liberación financiera hace como 2 años. Pero es una palabra de mucha bendición y cierro con esta. La de ayer también a mucha gente le llegó al corazón. Y esto es una palabra, lo que quiere Dios es bendecirte, ¿no? Bendecirte. Recuerden que las bendiciones vienen del Padre Celestial y Él quiere bendecirte. Digamos que el propósito del Señor contigo es bendecirte, pero tenemos que caminar conforme a unos principios de reino y hay un carácter de un hijo de Dios, ¿ok? Ahora, un concepto principal que uno tiene que tener en todo esto, ya después de ver tanta palabra de temas de principios y verdades financieras, es que Dios proveerá. A ver, mucha gente que está aquí puede pasar esto por alto. Mucha gente aquí puede verlo como un cliché porque hasta lo repiten, ¿no? Pero el tema es tener la revelación, porque en todo su poderío, en toda su omnisciencia, Dios sabe lo que a ti te falta y Dios va a suplir lo que a ti te falta. Esto es importante, es decir, hay que tenerlo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, lo dijo el mismo Señor, pero aquí lo que hay que tener en cuenta también en todo esto es que definitivamente debes entender por revelación de que Dios proveerá. Ahora, mucha gente dice que Dios proveerá y te dice, me falta tal cosa, Dios proveerá. Pero del dicho al hecho, y como yo lo decía ayer,
mucha gente le falta realmente un caminar, un entendimiento. Porque ¿cómo se va a probar? ¿Cómo se va a probar si realmente tú tienes la revelación en la escasez? No hay otra forma, ¿no? O sea, mucha gente dice creer en Dios, pero en el momento de la dificultad es cuando pelan el cobre. Yo no sé cómo le dicen allá en Venezuela o en Argentina, pero pelar el cobre aquí es, y perdónenme que tengo que dar la traducción porque hay 3, 4 países aquí. Entonces, hay veces hasta que digo una barbaridad que en Argentina no se puede decir, pero bueno. Pero es importante entender que uno tiene que tener la revelación, ¿ok? Pero entonces hay que entender también que tenemos que enfocarnos en que ese entendimiento llegue a nuestra vida. No va a poder ver prosperidad financiera en ti si tú no crees que Dios prospera, si tú no crees que Dios va a proveer. ¿Sí? O sea, todo parte del hecho de creer, todo parte del hecho de tener la fe. ¿Ok? Entonces, el concepto, y de hecho, cuando esto aparece, eso es un nombre que recibe el Señor, que mismo a Abraham se le revela, ¿no? O sea, fíjense cómo se le revela a Abraham en un momento de escasez. Y ojo, que Abraham, no estoy hablando de una escasez solamente material, estoy hablando de una escasez espiritual. De hecho, donde se le revela el nombre a Abraham es un momento específico donde no había para dar una ofrenda, ¿ok? Y el Señor le pide al hijo. Eso lo vamos a ver ahorita. De hecho, ustedes conocen la historia, pero ahí es donde nace el nombre de Jehová Jireh. Y con todos los nombres del Señor pasa igual. Eso tiene que ser revelación. Por ejemplo, mucha gente dice, si yo preguntar aquí, levante la mano, ¿quién cree que Dios sana? Todo el mundo la va a levantar. Pero en un momento de una enfermedad o un diagnóstico grave es donde realmente tuerce el rabo la puerca, como dicen por acá también, pelan el cobre, no sé cómo dicen, díganlo ahí como dicen en otros lugares, o allá en Bogotá que también le cambian los nombres a las cosas. No sé cómo le digan allá, pero realmente ahí es donde se sabe si realmente tienes la revelación, que Jehová sana. Entonces está Jehová Jireh, sí, Jehová Nisi, Jehová mi bandera. O sea, en el momento de que realmente vengan a atacarte, Él es Jehová de los ejércitos, y le tenemos muchos nombres, y sí, y los pronunciamos, pero no es tanto que tú lo sepas, sino también lo importante aquí es la revelación, es decir, que estén revelados. ¿Qué significa que esté revelado algo en nuestra vida? Porque tú puedes conocer la Biblia, repetirla, inclusive hay unos que lo repiten mejor que yo y se aprenden los versículos mejor que yo. Pero el problema no es que te los aprendas, sí, es que es chévere, bueno, porque siempre decimos, no, que Jesús le dijo al diablo y le habló con la palabra, escrito está, ciertamente escrito está, y le dice al diablo, así es. Pero imagínate tú diciendo al diablo, escrito está que por su llaga somos sanados, y el diablo se ría de ti porque tú ni siquiera crees eso en tu corazón. O sea que no es solamente decirlo, aprendérselo, sino realmente que venga revelación a tu vida. Y la revelación es que tú sabes en el fondo de tu corazón, en todas circunstancias, tú sabes que Dios sana, que Dios prospera, que Dios liberta, que Dios te ama, que, o sea, es un entendimiento genuino y no hay duda de nada, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tus ojos no vean, a pesar de lo que tus ojos vean. Entonces, tú ves la problemática, tú ves el problema. Pastor, es que usted no sabe que yo no tengo para comer hoy. Sí, el problema está bien que yo no lo sepa y tú tienes toda la razón, yo no lo sé, no estoy averiguando tu vida, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si uno no tiene hoy para comer, uno tiene que entender que Dios sí sabe y que en medio de ese proceso nosotros tenemos que aún seguir creyendo que Dios va a proveer. El problema es mucho aquí y que falla que algunos que sé que tienen problemas económicos no se conectan, pero, pero que tienen dificultades económicas. Pero bueno, están ustedes, y si alguno ha pasado por un problema económico, me entenderá hoy, porque sé que algunos de ustedes han pasado problemas económicos, entenderá que hay momentos difíciles que uno, que para realmente
inclusive hasta dudar de uno mismo. Claro que sí, pero ahí es donde viene realmente la revelación, la fe, el entendimiento. Entonces, algo pasa en nuestra vida, en nuestro espíritu, que se levanta firme y dice, no, yo sé que Dios va a proveer. Y pasó con Abraham, Génesis 22, versículo 1. Quiero que lo busques, Génesis 22, 1, 18. Le dice aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Todo parte de una prueba. O sea, no es que Dios te tenga, a ver, que te tenga bronca, es que Dios, y hay gente así en medio de la prueba económica, hay gente que hasta maldice a Dios, pelea con Dios y todo eso, ¿no? Deja de servir, porque esa es otra que tienen, ¿no? En los problemas económicos dejan de servir. Tremendo. Es que una cosa que no tiene nada que ver con otra, ¿ok? Pero dejan de servir. Hay muchos testimonios de gente que ni siquiera había, yo serví con gente en Barranquilla cuando iniciaba que se venían de Soledad a pie hasta el norte de Barranquilla. Duraban 2 horas caminando para ir a servir, sin desayuno porque no tenían plata. Ojo con eso. Entonces, es importante entender que cuando uno quiere servir, sirve aún sin plata. Qué pena. Además, ya hay testimonios de pastores, inclusive, que iban a predicar a otros barrios con los zapatos rotos, inclusive hasta sin interiores porque no tenían. Y Dios respaldó todo eso. Ahora, lo que pasa es que hay momentos de prueba. Dice aquí que probó Dios a Abraham. Ahora, si probó a Abraham, siendo Abraham, sí, siendo Abraham el primero que sacan para formar ¿cómo no te va a probar a ti? ¿Cómo no me va a probar a mí? Claro. Ahora, ¿para qué? Uno tiene que preguntarse, ¿probó a Abraham? Lo mismo, ¿para qué probó a Abraham? Y ahorita al final tendremos que sacar la conclusión. Es lo mismo para que nosotros nos prueba el Señor. O sea, y no crea que no te va a seguir probando, porque dice inclusive en Romanos que todo obrero, que todo aquel que se considere obrero, ministro, sacerdote, como usted lo quiera llamar, debe ser probado. Debe ser probado. Entonces, te vengo a decir aquí a todos, Denise, vas a ser probada. Dora seguirá siendo probada, Dora. O sea, y Dora tiene 40 años aquí en el Evangelio y va a ser probada, seguirá siendo probada. ¿Por qué? Porque así trabaja el cielo. Vamos a ser probados. Y en la finanza vamos a ser probados de diferentes formas. Porque donde sabe el Señor realmente, si tú lo tienes en primer lugar, si tú lo amas, si tienes la revelación de Jehová Jireh, es en la prueba. No hay otra. Vas a ser probado, Fidel, vas a ser probado, Gabriel que apenas está iniciando. Entonces, ay, no tengo ni un peso que mi mamá nunca me ha dado. Vas a ser probado. Geanemar, vas a ser probada. Lo que pasa aquí y lo interesante de esto es que en la prueba él siempre te va a sustentar si tú lo crees. Ahora, hay gente que no pasa la prueba y le toca volver a iniciar la prueba. Pero cuando tú pasas una prueba, la bendición es mayor. Cuando tú pasas una prueba, viene recompensa. Nunca se te olvide eso. Viene recompensa. Es decir, no hay pruebas sin recompensa. No hay pruebas sin victoria, sin realmente gloria. Ojo con eso. Hasta el mismo Señor Jesús en la cruz fue probado. Tremendo. Y dice aquí que Abraham fue probado. Entonces, si Abraham fue probado, nosotros seremos probados. Y Abraham le dijo, heme aquí. Entonces, uno en medio de la prueba, uno tiene que decirle al Señor, heme aquí. No sé quién está pasando prueba hoy, que levante su mano y diga, Señor, heme aquí. Pruébame si es necesario, pero sé que voy a salir de esta. Y dijo, ahora, no todo es prueba también, pero eso es otra prédica. No todo es prueba. Hay gente que a todo le dice, estoy siendo probada por el Señor. Y realmente se metió en un problema de ella misma. No, no todo es prueba del Señor. Ahora, ¿cuál es la prueba que le piden realmente a Abraham? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, o sea, la prueba nadie no te la avisan. Es como cuando uno estaba en la universidad, en el colegio, uno llegaba y de repente llega el profesor y dice, saquen una hoja. ¿Sí? Estas pruebas no son, o sea, ese día habrán ni idea de que le iban a pedir el hijo, pero así es, o sea, llega un momento en que
hoy, mañana puede ser probado. Nosotros estamos siendo probados hoy en la congregación, porque más de uno quería la casa ya, yo quería la casa, claro, pero el mismo Señor dice, y el mismo Señor dijo, y yo no le dije ni siquiera a Abraham para dónde iba, no le dije a Moisés para dónde iba, no le dije a Josué inclusive, hey, aquí hay algo interesante, que de principio a fin Dios siempre tiene el control. Esto es lo interesante de esto, que cuando Abraham se levanta y dice, heme aquí, él entendía que iba a ser probado. Y se levanta, dice, Abraham se levantó muy de mañana. Aquí no dice ni que dudó. No digo, bueno, vamos, que esto lo resuelve el Señor. Pero Abraham iba tranquilo de que en su corazón sabía que estaba siendo probado porque se lo advierten. O sea, en otra cosa, así como el profesor que te dice, saquen una hoja, también te están advirtiendo. El mismo Espíritu Santo te dice, vas a ser probado. Vas a ser probado. Tremendo. ¿Eh? Ahora, Abraham camina en medio de la prueba, creyendo siempre. El concepto de Jehová Jireh no se resuelve allá en el matorral que le aparece. Ahorita vamos a entender todo eso el que no conoce la historia. Allá al final no, en el final no. El concepto de Jehová Jireh se madura, se edifica, crece en medio de la prueba, no al final. Si tú comienzas a fallar durante la prueba, entonces tú no tienes el concepto de Jehová Jireh claro. Claro que no es fácil, que nadie está diciendo fácil. Para Abraham no era fácil, para Sara que se quedó tampoco en su casa, en su tienda, tampoco era fácil. O sea, imagínate que le diga a Abraham, a Sara, no, que se me pidió a Isaac, yo voy o sea, Sara se tuvo que quedar también quebrantada, orando y pagando un precio, cosa que muchas mujeres no hacen, ¿sí? Mujeres que están aquí casadas. Si su marido sale a buscar porque digo, no, no tengo para la comida, no se quede refunfuñando, métase a orar, ¿sí? A clamarle al Señor para que realmente venga una revelación a su marido y caiga la provisión de Dios. Ese es el problema, mucho de lo que se va en contra y a maldecir a su esposo y todo eso. Hijas de Dios, la conozco. Entonces, tienen que ver todo esto, ¿no? Que el concepto de Jehová Jireh fue formado en el corazón de Abraham, pero fue probado también en el corazón de Abraham, en medio de algo que le piden. ¿Para qué le piden a Abraham? O sea, no le piden plata, y eso es otra cosa, ¿no? Vamos a ser probados en medio del concepto de que Jehová proveerá no solamente en el dinero, sino también en el corazón, de acuerdo, para ver qué tienes tú en primer lugar. Entonces, más Abraham iba a ser bendecido, Abraham iba a ser provisto, y le piden es el hijo para ver realmente, porque inclusive le dicen tu único Isaac a quien amas. Y Dios no va a pedir en algún momento cualquier Isaac para simplemente probar. Ahora, el Isaac no es un ídolo. Ojo con esto, que también otra prédica que por ahí escucho. Isaac no es un ídolo, porque a veces, no, Isaac se podría convertir en un ídolo. Entonces, lo que se podría convertir en un ídolo es lo que amamos, obviamente, pero lo que se podría convertir en un ídolo es lo que Dios va a probar, lo que te va a pedir. Pero no es que, es que Isaac es un ídolo, no. De hecho, no lo hubiese entregado, ni siquiera se hubiese levantado. Ese día se enferma. No, no voy a trabajar, no voy no voy a servir. Y ese día te da la chiri, te da todo y no haces nada ese día porque Dios te iba a probar. Wow, tremendo. ¿Ah? Ahora, y dice aquí que se levantó de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, a todo esto aquí es profético, no puedo profundizar. La leña es profética. Si la leña, cuando tú cortas leña, la leña siempre va a tipificar el tema de la oración, de la entrega, ¿sí? Lo que tú entregas, lo que tú quemas, y es la adoración inclusive. O sea que en medio de la prueba tú tienes que ir preparado. En medio de la prueba tú la tienes que caminar en adoración, en oración. Hay gente que está en la prueba y ni siquiera busca de Dios. Lo que hace es alejarse. Tremendo, ¿ah? Repítalo y póngalo ahí, chas. Hay gente que se aleja y más. Lo que hizo Isaac
O sea, lo que hizo, perdón, Abraham. ¿Por qué Abraham corta leña? Si no tiene en su corazón el concepto claro, ¿no? De entregarle todo al Señor. O sea, sabe que va a quemar a su hijo, pero él corta leña. Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente se pregunta, ¿por qué tengo que buscar de Dios? Y si Dios sabe que me falta tal cosa, claro que sabe, pero está probando tu corazón. Con mucho más razón, búscalo, métete, corta la leña y llévala al fuego, adórale al Señor en medio de la prueba. Tremendo. ¿Por qué la prueba económica te estremece? ¿Por qué la prueba económica te saca de la presencia de Dios? ¿Por qué la prueba económica te aleja del Señor? No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, que hay un ejemplo de un hombre que es tan mortal como tú y yo, que es Abraham. Sí, tenía un llamado, tenía bendición, pero también sufría los mismos problemas que tú y yo tenemos. Inclusive, hasta con esposa que de pronto ni creen lo que Dios entregó. Eso es lo que él está viviendo. Y dice que preparó leña, cortó su leña, la puso, o sea, él iba orando, él iba orando, él iba adorando. Y al tercer día, mi hermano, ¿por qué no hacen un ayuno de 3 días? Y vamos a entrar en un ayuno la próxima semana por 3 días. Al tercer día, dice que alzó Abraham sus ojos. Al tercer día algo va a pasar, porque al tercer día se va a levantar el que estaba muerto, se va a levantar el que está sufriendo, se va a levantar el que crucificaron ahí al tercer día. Esto es profético, hermano. Esto no es casualidad ni porque está escrito, ni que, y calcularon que eran 3 días. El Señor calculó que de aquí a allá duraba 3 días. Esto es profético. Cada cosa que va a suceder en tu vida en medio de la prueba es profética. Al tercer día algo va a pasar. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí. ¿Por qué es importante entender el concepto de que Dios proveerá? Porque el concepto no te lo va a resolver nadie. Abraham sabía que no lo iba a resolver ningún criado. Hay gente en tu vida que no te va a ayudar en medio de la prueba financiera. Y no busques que te ayude en medio financiero, busca al Señor. ¿Por qué buscas hombres que te ayuden? Porque buscan la ayuda del hombre. Hay gente que va y presta, hay gente que tiene más pagadiario que cualquiera aquí. Le podemos dar un récord Guinness en pagadiario. Uy, récord Guinness de tomar pagadiario. Y tremendo, ¿no? Porque ese es el problema, que buscas ayuda del hombre. Pastor, es que usted no sabe la desesperación que yo tengo. Ese es el problema. La desesperación, porque la desesperación viene de la incredulidad. No permite que el Señor realmente haga la obra. ¿Y cuál es la obra? Al final lo que vas a ver, el concepto de la revelación de que Dios provee, de que tienes un Padre en los cielos. Entonces nos jactamos la boca diciendo que tenemos un Padre que Dios provee, así que Dios provee. Pero en medio de la prueba, lo que buscamos es a los criados, al amigo, préstame aquí, préstame acá, y de repente, ¡boom!, peor. Lo que era una prueba pequeñita, la convertiste en una avalancha, la convertiste en un terremoto, la convertiste en un maremoto, la convertiste en una tormenta de esa horrible que vienen contra tu vida. Lo que era una pequeña prueba. ¿Por qué? Porque no confías en el Señor. Ahora, pastor, usted no sabe, yo sí sé lo que es quedarse sin un peso, sin saber qué comer. Yo sí sé qué es eso. Yo con testimonio, llorando en un piso sin comer. De repente me tocan la puerta y me dice, pastor, aquí está, pastor, le traigo el almuerzo. Y ni sabían que no tenían ni un peso para comer. Yo sé qué es eso. Pues no me pongo desesperado a buscar. Claro que viene la angustia. Aquí somos humanos, claro que sí. Pero es que estás en medio de la prueba. Estás en medio de la prueba. Entonces, versículo 5, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y adoraremos.
O sea, Abraham en ningún momento decía, es que lo voy a matar. Espérenme aquí, Dios me pidió esto. No, no, espérenme aquí, voy a adorar con mi hijo, voy a adorar. Abraham en todo momento decía, voy a adorar. Estoy adorando, Señor. Señor, en medio de la prueba, pero yo sé que vas a proveer. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Todo esto es profético, ¿sí? El fuego, el cuchillo y la leña. Todo tiene un significado profético. Algún día profundizamos en eso. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac se la olía. Aquí falta algo, aquí falta algo. Y así van a llegar tus hijos. ¿Sí? Papi, mami, no he pagado el colegio. Mañana, ya el martes entro y es la última semana del semestre o del año para lo que tienen calendario ahí. No he pagado. Si no, no me dejan hacer los exámenes finales. Vamos a orar, hijo. Dios proveerá. Entonces, ¿qué le responde a Abraham? Y responde a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué es lo que hace la mamá normalmente? Y sale para donde el papá. No te he dicho que siempre es la misma historia. Ay, esos pelados lo van a devolver, no sé qué cosa. Y comienza con sus palabras a enredar más y todo. Hey, ¿por qué no se pones a orar realmente y declarar lo que declaraba Abraham? Ahora, todo lo que tú tienes problemas económicos no se compara con que Abraham tenía que entregar al hijo. ¿Y qué le responde Abraham a Isaac? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ven acá, ven acá. Esto no encaja. Esto no encaja. ¿Cómo así que le piden a Isaac? Se levanta, corta leña y todo. Pero cuando Isaac le pregunta, ¿por qué le responde eso a Abraham? Abraham desde que sale, sabe cuáles son los principios de Dios, sabe quién es su Padre Celestial, sabe que le dieron una promesa, que la promesa se va a cumplir. Tremendo. La promesa no está en el Hijo. Wow, tremendo. La promesa no está en Isaac, la promesa está en lo que Dios iba a hacer con Israel. Que Isaac era el inicio, era la semilla. Sí, pero Abraham sabía de que Dios va a cumplir su propósito. Entonces, hay que estar tranquilo. Aunque mucha gente diga, ahora nos quedamos sin casa, no sé qué está esperando el pastor, cualquier cosa. Descanse en el Señor. Dios se proveerá de casa para la congregación. Uy, declare eso. Dios se proveerá de casa para la congregación. Dios se proveerá de casa para la congregación. Dios se proveerá de dinero para sus hijos, porque tus hijos no son tus hijos solamente, hijos de Dios. Entonces declara ahí, Dios se proveerá para la matrícula de sus hijos. Ponga a sus hijos y diga, hijo, ¿sabes qué? Dios va a proveer la comida de esta semana. Reúna a sus hijos y declare, Dios va a proveer el colegio de ustedes. Decláreselo a sus hijos, le está sembrando también la fe, le está sembrando el mismo concepto que tú debiste haber aprendido hace rato, que Dios proveerá. Díganle a sus hijos, vamos a orar todos juntos, tómense de la mano y díganle a sus hijos ahí, Dios se va a proveer, Dios se va a proveer. Ahora, es hermoso esto, porque de un momento que sale Abraham, sale y le dice a los criados, vamos a adorar. Para adorar implicaba hacer un holocausto, para hacer el holocausto implicaba un cordero. Yo me imagino los criados mirando a Abraham diciéndole, ven acá, el jefe está como que medio loco porque no lleva ni cordero ni nada. Claro, la gente te dirá loca, la gente te dirá loco cuando tú les dices y crees en el Señor de que Dios va a proveer. Ahora, yo no estoy hablando de esto de una falsa fe, porque hay gente que maneja falsa fe, ¿no? Porque, o sea, esto tiene que ir con un concepto claro.
Abraham se movió, Abraham se levantó de mañana. Porque si tú dices Dios proveerá y te quedas sentado en tu casa, nada que ver, y no oras, no adoras, nada que ver, no va a pasar nada. Entonces, no cambies un principio por otro. Los dos principios, los tres, los cuatro se tienen que cumplir en tu vida. Pero lo que sí hay que entender aquí que Abraham caminó lo que Dios le dijo. Se levantó de temprano en la mañana. Y si Dios te dice, yo te voy a proveer, va a abrir una fuente. Si no te levantas a entregar hoja de vida, si no te levantas a montar un negocio, si no te pones a estudiar, autodidacta, no sé cómo tú quieras, autoaprendizaje. Si tú no te pones a moverte, a esforzarte, no vas a pasar la prueba tampoco. No, sí, porque una cosa es decirle a Isaac, cuando iban saliendo de su casa, otra cosa es decirle ya en el monte, allá arriba, es decirle, Dios se va a proveer. Lo que pasa es que ustedes no quieren entender. Entonces Dios me dijo, tendrás que confrontarlos con las verdades. Mucha gente habla y habla de Dios, pero no se ve en su actuar. Porque no le dices a tu esposo, vamos a orar, aunque tu esposo no sea cristiano, vamos a orar. Yo sé que Dios va a proveer. Yo creo que tengo un padre que provee. Y esto es una prueba que vamos a pasar juntos. En vez de ponerse y criticar y decir todo, vamos a orar. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ahora, mi hermano, hija, hijo, hermanita, las pruebas no es para saber inclusive si tú vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero. La prueba siempre va a ser por el corazón. O sea, ni siquiera era un tema de Isaac, de que Isaac era o no era el hijo, nada. El tema aquí lo importante es tu corazón. Y lo que se le probó a Abraham fue el corazón. Lo que se va a probar Dios en medio de una prueba financiera es el corazón. Más de uno se quiebra en una prueba financiera. Más de uno se quiebra. He visto gente, servidores de Dios, que dejan de servir por medio de una prueba financiera. Más, hay veces que ni siquiera son pruebas, son ataques del enemigo. Y ya con eso dejan de servir. O bajan la fe. Entonces, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Realmente le temes a Dios? Temerle a Dios es entender que si Dios te pide algo, entonces lo tienes que dar porque Él es soberano. Todos los que están aquí, póngase su mano en el pecho y pregúntese realmente si usted de una prueba de esto, usted le entregaría aún sus hijos al Señor. Wow. Y dice aquí, por cuanto tú no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Ahora, él llama ese nombre ahí, porque vio la provisión. Pero la revelación estaba siendo formada desde que él inicia, desde que su hijo inclusive le pregunta, ¿y el cordero, papá? Y siempre le decía, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Aún teniendo el cuchillo en la mano, Jehová proveerá. Y cuchillo en la mano puede ser que ya esté el abogado sentado contigo diciéndote te voy a quitar la casa, ¿no? Llamándote diciendo de que te van a embargar. Aún el cuchillo lo tengas en medio, aún está ahí, te digo, de parte de Dios, Jehová proveerá. Jehová, wow, tremendo, hay una presencia poderosa. Y yo sé que esto lo tenía que escuchar alguien hoy. Por tanto, se dice hoy en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto tremendo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto deciste mi voz. Ahora, wow, esa promesa se la habían dicho antes, 2 veces. ¿Por qué se la repiten otra vez? Porque tenía que ser probado. O sea, que aunque te hayan dado la promesa, no creas que no vas a ser probado en la promesa. Wow. Aunque tengas secretos en la mano, tú crees que no vas a ser probado. Aunque no, claro que sí. Porque Dios tiene que probar tu corazón. Y ahí viene la bendición. Ahí se soltó. ¡Wow! Todo. Porque se probó en el corazón. No puedes tener, si Dios te dio que vas a ser multimillonario, que tu empresa sea tu Isaac, que tu fuente sea tu Isaac, que tu esposa sea tu Isaac, que tu empleo sea tu Isaac, que tu carrera sea tu Isaac, que los títulos que tú has conseguido sea tu Isaac, porque eso vas a ser súper bendecido, te dijo el Señor. Pero llega un momento en que Dios puede probar tu corazón. 3 días le duró a Abraham la prueba. 3 días. 3 días. No estoy diciendo que a ti te va a durar 3 días. Pero hay gente que lleva meses, años, porque no han querido soltar el Isaac. Ay, repite conmigo, chas. Esto es tremendo. Tremendo. Ahora, quiero saltar porque esto es un manual, no quiero dar todo porque quiero entrar realmente a un punto específico, muy importante. Llévate esto en tu corazón, ya nos podríamos retirar solamente con entender que tenemos que tener revelado la provisión de Dios. Y mira esto que dice Deuteronomio 8, del 1 al 6, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no sus mandamientos. Tremendo. O sea, aún a todo el pueblo de Dios fue probado y le fue muy mal al pueblo de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido. Es decir, aún en medio del desierto siempre va a haber un maná. Te vuelvo a repetir eso, aún en medio del desierto, en medio de la prueba, aunque tú la hayas embarrado, aunque eran 40 días para llegar a la tierra prometida, duraron 40 años. Dios quiere no sea 40 años para ti, pero que entiendas hoy que tienes que entregar lo que está en tu corazón. Yo no sé por qué la gente se resiste a entregar. Y escucha la palabra, y más de uno aquí se resiste a entregar. Pero siguen la prueba, ¿no? Y uno no le ve crecimiento financiero en nada, con problemas y siguen ahí dando vuelta. Lo que sí es cierto es que el maná siempre está. O sea, Dios nunca lo va a dejar morir de hambre. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Wow, tremendo. Ahora, quiero hablarte de otro pasaje, de otro hombre, que fue el mismo Isaac. Ahora, mira todo este concepto que le siembra a Abraham a su hijo. En medio de la prueba de Abraham, ¿cómo crees tú que sale Isaac? Isaac sale
con un conocimiento, wow, esto es tremendo, esto es revelación, con un conocimiento de que Dios proveerá. O sea, las actitudes, los comportamientos que tú tengas ahora en medio de la prueba, lo van a ver tus hijos. Y ese comportamiento será lo que marca a tu hijo para una posterior vida. Y también una posterior, un enfrentamiento a una escasez, cualquiera que sea. Y mira esto, vamos a Génesis 26. Génesis 26, versículo 1 al 28. Habla entonces de Isaac. Ya Abraham había muerto. Y dice aquí en versículo 1 del capítulo 26, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Wow. Quiere decir que viene Isaac, ya tiene su familia y todo, está casado y vive una hambruna en la tierra. Es decir, esto no era prueba para Isaac. Y lo que te estoy diciendo, esto no era prueba para Isaac. Es prueba propia, ¿no? Es algo que estaba pasando en la tierra, que había hambre. Que puede ser una crisis, por ejemplo, un país, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, una crisis financiera que ha sucedido. Y vino hambre, dice ahí en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech de los reyes de los filisteos en Gerar. Entonces Isaac camina, ¿no? Y va buscando soluciones. Y se le apareció Jehová y le dijo, no descendáis a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¡Wow! Tremendo. Ahora, la solución para el hombre es irse a Egipto. ¿Qué tipifica Egipto? El mundo. Es decir, cuando hay problemas financieros en el mundo, la gente busca soluciones del mundo. Pero el Hijo de Dios debe buscar soluciones de Dios, con Dios. El único que te da la solución es el Señor. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Isaac? Y no se te olvide que Isaac viene del aprendizaje de lo que vio del papá en medio de una prueba. Y sabe que Jehová provee. Si Isaac no supiera que Jehová proveera, se fuera para Egipto. Es decir, se fuera para el prestamista, se fuera para el data credit, para el prestadiario, se fuera para el amigo que tiene la plata para que le preste, se fuera a prestar al dulce 20, dulce 30. ¿Por qué? Para solucionar. Pastor, es que usted no sabe que... Sí, yo sé, todo es excusa, mi hermano. Todo es excusa porque no escucha la voz de Dios que te está diciendo dónde tienes que ir, a dónde tienes que buscar. No estoy diciendo que no vas a buscar, pero si no es que Dios mismo te va a coger y te va a decir, te va a dar la instrucción. ¿Cuál es la solución en medio de una crisis de un país, en medio de una crisis? Es que Colombia está muy difícil. El problema es que no es que esté difícil. Sabemos que está difícil, pero los hijos de Dios no viven en un mundo de tristeza o de desesperación, porque eso es lo que se ve en medio de mucha gente, en medio de la crisis. Lo que le está diciendo es Jehová, Yahvé a Isaac, le está diciendo, ¿sabes? Un momentico, no vayas a Egipto. Egipto no es la solución. Egipto no es la solución. Levanta tu mano derecha y di, Egipto no es la solución, el mundo no es la solución. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Le está diciendo, hey, ponte aquí un momentico. Llegará un momento en que si yo te mueva para una tierra que ni siquiera es la tuya, pero te va a bendecir. Pero es la decisión de Dios, es el movimiento que Dios va a poner a otro para bendecir. Dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. Daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y de hecho, había una promesa y le está diciendo, quédate como forastero porque hay promesas ahí, en esa tierra. Mucha gente no está viendo que donde está es la bendición. Y lo que hace es buscar soluciones en el mundo. Dice el versículo 5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto y mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes, dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Y hoy te vengo a decir
que hay un Gerar, que aunque tú creas que no es tuyo, es tuyo. Wow, tremendo. Hay una tierra que aunque no creas, aunque hoy tú te sientes como forastero, que no sea, esa tierra Dios te la prometió y es tuya. No sé si me, Señor, dame las palabras exactas. Hay una tierra, hay un Gerar que lo tiene otro, pero Dios te tiene ahí porque esa tierra es tuya. Ahora, miren esto y esto es tremendo. Hay hambre en la tierra. Todo lo que es sembrar la palabra de Dios, los principios de Dios en nuestros hijos, ¿no? Abraham sembró eso. Por eso es que le comienzo. No es que estoy haciendo dos historias, es la misma. Lo que pasa es que yo tenía que hablarle de lo que significa sembrar en un hijo, en una descendencia, no solamente un hijo, en una descendencia, el concepto de que Dios es nuestro proveedor y de que tenemos que ser guiados por el Señor. A ver, me hubiesen sembrado eso desde niño. Muchos errores hubiese evitado en mi vida, errores financieros. Pero dice aquí, vamos al versículo 12. Está en una tierra que no es de él, está como forastero. Hay hambre en la tierra. Hambre en la tierra que la tierra, la mente no producía nada, había sequía, todo. Y dice aquí, versículo 12, el Señor le dice, no te muevas, quédate ahí donde yo te puse, ahí, quédate ahí, porque ahí te voy a bendecir. Ahora, otra cosa que tú me digas, pastor, es que Dios me dijo que me moviera, muévete. Pero si Dios no te ha dicho y Dios te dijo que ahí era, aunque tú veas que la gente está desesperada, que la gente no come, no importa, ahí. Y dice versículo 12, y busque lo que estoy y póngalo ahí en las redes sociales. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y bendijo y le bendijo Jehová. ¿Dónde? En Gerar. ¿Dónde? Como forastero. ¿Dónde? En una tierra que había hambre. ¿Dónde? En una tierra que estaba seca, que era estéril para muchos. No importa cuando tú tienes en tu corazón la revelación de que Jehová, Yahvé Jireh, Jehová provee, Jehová es mi proveedor, Jehová es quien entrega, Jehová es quien bendice. ¿Sabes qué? Ese día tú siembras y ese día cosecha. No solamente cosecha, dice que 100 por 1. Ahí algo pasaba con Isaac. Para ¿de dónde viene esto? Viene de lo que ganó el papá en medio de una prueba. Todas las pruebas que tú estás pasando, toda tu descendencia la va a recoger. ¡Wow! No creas que esto se quede aquí. No creas que simplemente es tremendo. Mire, les digo algo, yo esta palabra no la había soltado así. Yo la he repetido como 10 veces. Esta palabra, reciba esto, porque todo lo que Abraham ganó en pruebas, Isaac lo recogió. Y dice que Isaac sembró 100 por 1. Yo declaro que mis hijos van a recoger todo lo que yo he vencido en el nombre poderoso de Jesús y recogerán 100 por 1. Reconocerán que Dios es el que provee. Wow. Dice el versículo 13, alguien que lo escriba también. Versículo 13. Y el varón se enriqueció. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Gustavo, explícame esto. El varón se enriquece en medio de una hambruna. No entiendo. Alguien que me diga, ¿cómo es que se enriquece en medio de una hambruna? ¿Cómo es que se enriquece en medio de una hambruna? Dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea que la prosperidad no depende de la situación, del ambiente, del país, de la ciudad. La prosperidad depende del lugar donde te diga Dios que te pongas. Depende de tu corazón, depende de los principios de Dios grabados desde hace mucho en tu corazón para ser próspero. ¿Cómo así que Isaac prosperado toda esa región estaba en hambruna? Báilame el trompo con esa uña, decía un pastor difunto. Tremendo. Entonces, deja las excusas, mi hermano. Deja las excusas. El problema es que no te has metido con Dios. Repite conmigo, jazz. Esa situación financiera que tienes que no te has metido con Dios, no tienes claro los principios.
No has pasado la prueba, mi hermano, te lo vengo a decir de parte de Dios. Claro que Dios prospera. Ah, que tienes que pasar la prueba porque tú nunca la has pasado. Es que, pastor, usted no sabe todas las deudas que tengo. Ni las quiero saber. ¿Para qué quiero ir a sacar? Que esa carga es tuya. Pero Dios sí te dice que aún todas las deudas las paga y la pagó en mi vida. Todas, mi hermano. Y el que me conoce y sabe mi historia sabe que es así. ¡Wow! Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Claro que le van a tener envidia. Porque ellos te estaban muriendo de hambre y tú prosperando. Claro que se va a levantar la envidia, hermano. Claro que se va a levantar la envidia. O sea, ahora no creas que no va a tener repercusión de que tú seas próspero. Claro que sí, por eso tienen que estar pilas, atentos al movimiento del enemigo. Claro, porque el enemigo no va a querer que tú prosperes y sigas prosperando. Y la gente que hoy no tiene a Dios, cuando tú prosperes, también se va a levantar en contra tuya, porque simplemente te ven prosperando. La envidia es un demonio. Y dice aquí, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham en su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado a la tierra. Wow. Mira, un paréntesis, lo que hace la envidia. La envidia va en contra de todas las bendiciones que Dios te da. Entonces uno tiene que estar en pila. O sea, y ya con este tema de la corte, yo cualquier cosa, pam, 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 enseguida. A mí me dijeron que iba a tener abierta la corte hasta la eternidad. Mire, mi hermano, cualquier cosa que se levante va para la corte. ¿Por qué? Que mira lo que hace. Los filisteos están pasando hambre. Una cosa absurda. La gente lo que quiere simplemente es verte caer y verte mal como ellos están. Porque lo que hacían, ni siquiera se quedaban con los pozos abiertos, porque un pozo representa vida, un pozo representa salud para las ovejas, para las vacas, para la gente. Sí, porque emanaba agua y con agua pueden inclusive hasta labrar campos y todo, para los vegetales. Y lo que hacían, hermano, no se quedaban con el pozo, porque debería alguien ser inteligente y decir, vamos a quedarnos con el pozo y eso nos sirve para nosotros, para nuestra dificultad. Lo que hacían era cerrar el pozo. O sea, hay gente que ni siquiera quiere tu empresa, sino es que se acabe la empresa para verte sin empresa. La gente quiere que te saquen del trabajo solamente para verte que estás sin trabajo. Ese es el espíritu de envidia, mi hermano. Y si usted tiene un espíritu de envidia que lo está atacando, llévelo a las cortes y pida una indemnización por eso, porque le han quitado pozos, le han cegado pozos, mi hermano. ¿Cómo así? Es que cuando uno comienza a profundizar en eso, uno se da cuenta y dice, wow. Ahora, el ataque era tremendo. El ataque era tremendo, no era fácil para Isaac. Entonces, hay unos que se echan a morir. Es que yo tenía una empresa y me atacaron y el enemigo se me robó todo, me traicionaron. Y claro que yo he llorado empresa también. Yo he llorado trabajos, me sacaron del trabajo, me hicieron la rosca. Y te voy a explicar por qué te digo y. ¿Dónde está el concepto de sembrar bien en los corazones de nuestros hijos? ¿Sí? En los corazones de nuestros hijos. Porque es que esto es tremendo. ¿Sí? El concepto de Isaac, para él no era, o sea, ya no tenía el concepto de que no importa, o sea, es decir, más bien él creía de que no importaba lo que pasaba alrededor. Él sabía que tenía un Dios y escuchaba la voz de Dios. Le escuchó la voz de Dios, quédate quieto, no te muevas. Y escuchó la voz de Dios. ¿Cuál es el problema mucho aquí? Que ni siquiera buscan a escuchar la voz de Dios, ni siquiera escuchan la voz de Dios porque nunca se levantan 4 de la mañana a buscar la voz de Dios. Escribe ahí también Chas. Entonces, ¿cómo quiere ser prosperado que ni siquiera escucha la voz de Dios? Versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac. Abimelech, recuerda, Abimelech era el rey de esa zona, ¿no? Rey de los filisteos de esa zona. Le dice a Isaac, apártate de nosotros,
porque es mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó, o sea, lo echaron de la zona y se fue para otra zona, para el valle de Gerar, y habitó allí, para otro valle. O sea, estaban como en las montañas, lo sacan de las montañas y lo mandan para el valle. Normalmente cuando uno va a un valle, y eso es otra prédica, pero normalmente cuando uno va a un valle, los valles son de bajones, ¿no? O sea, aparentemente, tremendo, ¿no? Aparentemente. O sea, cualquiera te puede decir cuando alguien te aparta, cuando alguien te rechaza y te dice, yo no quiero hacer más negocio contigo, no quiero hacer más negocio contigo porque le da envidia y te apartan y te sacan de la sociedad. Tranquilo, tranquilo. O te sacan del trabajo. Tranquilo, tú crees que estás en un valle, pero aún en el valle Dios va a prosperar. Ahora, dice el versículo 18. Él se fue para el valle. Oh, que vamos por el 17. Yo necesito que sigan la prédica. Y anotes, 17. En el 18 dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre y los que lo habían llamado. Wow, tremendo. Es decir, él había abierto pozos allá en la montaña. ¡Pum! Y les funcionaron. Lo echaron de ahí, ¿sabes qué? Vete, esta tierra es mía, le dice el rey, te mandan para el valle, a lo peor, sí, aparentemente. Pero ahí él vuelve a abrir un pozo y dice, no, si mi papá encontró aquí, también voy a encontrar. Hizo lo mismo que es abrir pozo. Un pozo representa la fuente, un pozo representa el ingreso, un pozo representa el amor, un pozo representa la paz, la bendición, la prosperidad. Y él abrió otro pozo. Y vengo a decirte de parte de Dios, no importa si te sacaron de una empresa, no importa si te echaron mal, no importa. Hoy es el tiempo de volver a abrir un pozo. Hoy es el tiempo de volver a cavar. Hoy es el tiempo de volver a intentarlo. ¿Cuántas veces, no importa dónde te manden, Dios estará contigo? La promesa que le hizo papá a Isaac fue, no importa, yo estoy contigo, pero no vayas a buscar nada a Egipto, no vayas a buscar nada al mundo. Yo estoy contigo, donde tú vayas, tú vas a simplemente ten la fe, cree, abre pozos, abre pozos y verás la gloria de Dios. Abre pozos y verás la gloria de Dios. Inténtalo nuevamente, sigue cavando, no importa dónde estés. Wow, tremendo, tremendo. Esto tiene mucho más. Ya se me fue el tiempo, pero lo que vengo a decirte que Abraham siguió cavando y más, lo siguieron molestando, pero llegó un punto, dice por allá en el versículo 23 y dice, y fue a Berseba, y en Berseba volvió a abrir otro pozo. O sea, Isaac era de abrir pozo. Tremendo, ¿no? Dice en versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Tremendo, ¿ah? Donde va el Hijo de Dios que tiene en su corazón Jehová Jireh, Yahvé Jireh, el que tiene en su corazón revelado el entendimiento que Dios provee. Donde vayas, abre un pozo. Porque todos los pozos, te dice Dios, que abras, serán fuente de bendición para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Rey y Dios. Hoy te vengo a decir y voy cerrando con esto. No es la tierra, eres tú. Wow. Es Dios cumpliendo tu palabra. No es la tierra en sí misma, eres tú. Por eso donde va el pueblo de Israel, dice que ellos cultivan lo que sea en el desierto. Hermano, es la bendición de Jehová la que bendice. Usted no lo ha entendido, no lo quiere entender, pero no importa si te ponen en Bogotá, si te ponen en Cali, si te ponen en Estados Unidos.
Es la bendición de Jehová la que bendice. Eso sí, o tienes que estar seguro es en el lugar donde estás, es el lugar que Dios te dijo. Porque si te mueves, ahora, porque hay mucha gente cree, porque hay gente, es que yo sentí cosas cuando llegué al lugar. No, que escuches la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Reinicia todo. Tienes problema económico, reinicia todo, métete con el Señor y dile, Señor, hoy te entrego todo. Por eso empiezo siempre ahorita lo decía, Señor, vivo por ti, para ti. Todo lo que tengo es tuyo. Es una declaración profética que estoy haciendo, porque todo lo que está en mi corazón tiene que ser de Él, pero también todo lo que está por fuera de mi corazón también tiene que ser de Él. Tremendo. Y el concepto claro de que Jehová ya me enseñó de que Jehová es el que provee. No importa lo que esté pasando, Jehová provee. Eso sí, voy a acabar otra vez. Voy a acabar, o sea, es decir, voy a hacer otro pozo. Otro pozo, otro pozo. Se necesita otro pozo. Aquí te vengo a decir de parte de Dios, sigue cavando en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay gente que se conforma con lo que tiene, mi hermano. Y tiene deuda y se conforma con las deudas. Tiene dificultades y se conforma con la dificultad. No se han atrevido a abrir pozos. Es el tiempo de seguir abriendo, no llorar en medio de la necesidad. Y si lloraste, sécate los mocos, como decía una amiga, sécate los mocos y para adelante. Pero ya es el tiempo de levantarse, creerle a Dios, saber que tienes un Dios. Y si no tuviste un papá que te enseñó que Dios provee, como lo tuvo Isaac, hoy tienes un papá espiritual que te está diciendo, un profeta de Dios, Dios provee. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto y lo seguiré viendo. En medio de la dificultad, sin tener un peso, Dios provee. Sin tener nada de comer, Dios provee. Ustedes ni se enteraron nunca. Y aún así Dios proveyó. Nunca, nunca. Ayer se lo dije a la congregación. Ni creas, sácate eso de tu mente, de que tú sustentas al pastor, porque el pastor lo sustenta a Dios. Si Dios lo quiere y me quita toda la congregación y me deja solamente uno, ni ese me sustentará, porque yo vivo y creo que Dios es el que sustenta, no la congregación. Que nosotros tenemos que sustentar la obra, sí, pero no es que ustedes sustenten a los ministros ni nada de eso. El mismo cielo sustentará a sus ministros en el nombre poderoso de Jesús. Y esto es clave, porque el que realmente entienda esto no pasará dificultades. Dígame, ojo con esto lo que voy a decir. ¿Por qué Isaac no fue probado? Wow, tremendo, ¿ah? Búsquemelo. Fue probado en otras cosas, pero no en la finanza, porque en su corazón ya estaba la revelación. Se necesita probar tu corazón porque no tiene la revelación, porque has dudado muchas veces en medio de la crisis. Y Dios dice, vamos a probarlo a ver si realmente el ácido es el que es. Vamos a probar. Claro que va a venir a una prueba. No es que Dios te quiera ver sufrir, no. Tú sufres porque quieres sufrir, porque si tú entendieras que realmente Dios es tu proveedor, no descansarías en él. Ah, esas son las cosas, los principios que nos cuestan aprender. Señor, te doy gracias, Dios, y te entrego la vida de cada persona que está aquí, mi Dios. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad que están pasando. Tú sabes cuál es la necesidad, Señor Dios, financiera, cuál es la prueba, inclusive, o el desierto que se metieron ellos mismos, Señor. Yo sé que has sustentado y que ningún hijo tuyo se acuesta sin comer. Pero sé, Señor, que llegó el tiempo, Dios, de ser prosperado. Y te pido, Señor Dios, que le hables cuál es la tierra donde tienen que estar. Cuál es la tierra, Señor Dios, donde se tienen que mover o permanecer, Señor. Pero también dile, Señor, a cada uno de ellos cuál es el pozo para abrir. ¿Cuál es el pozo para abrir, Señor? Porque será fuente de bendición. Yo declaro, Señor, cierra tus ojos si te
puedes arrodillar, arrodíllate, porque hoy hay revelación de parte de Dios para que fuentes, ideas nuevas vengan a tu vida, ideas nuevas, y le vas a preguntar al Señor, Señor, esto es tuyo. Y si te dice sí, comienza a cavar tu pozo. Comienza, no importa dónde, no es que la gente te dice, es que ahí en ese valle, eso no prospera a nadie. Si Dios te dijo, mi hermano, no, es que está difícil hacer negocio, está difícil hacer empresa en Miami, en Estados Unidos ahora con Trump y no sé qué cosa y con todas las historias que inventan. Esto no es de presidente, esto no es de Petro, esto no es de Maduro, esto no es de Trump. Donde estés, Dios proveerá. Donde estés, Dios te mostrará dónde tienes que cavar. Y si Dios te muestra, cava con seguridad, porque saldrá la fuente, saldrá el agua necesaria en el nombre poderoso de Jesús. Wow, tremendo. Gracias, Jesús. Todo esto lo hacemos porque Jesús realmente es nuestra fuente principal y es la justicia de Dios en nuestra vida, y se cumplirá cada cosa que Dios ha dicho en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro pozos nuevos para Yomari, pozos nuevos para Yerley, pozos nuevos para Soledad, para Sandra, para Rosario, pozos nuevos, Señor, para Rosalina, para Rita, Ramiro, para Patricia, para Osmani, para Miriam, para Malena, para Luchi, para Ludis, para Lácides, pozos nuevos, Señor, para Caterín, para Julio, para Janet, Señor, para Gustavo, oh Señor Dios, para Gley, para Gladys, para Animar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para Gabriel, oh bendito Rey y Dios. Pozos nuevos, se necesitan simplemente dar el paso de fe y cavar. Fidel, Dora, Denise, Damaris, Caroline, en el nombre poderoso de Jesús, para Carla, oh bendito Rey y Dios. Pozos nuevos, no descanses. No tires la toalla. Isaac no tiró la toalla. Isaac lo movieron, lo echaron de donde estaba, lo sacaron de donde estaba. De pronto hoy no tienes nada, te sacaron del lugar donde estás. Hoy te está diciendo el Señor, ¿sabes quién? No tire la toalla. Yo estoy contigo, simplemente pregúntame dónde tienes que estar y yo estaré contigo y te bendeciré. Y donde te diga Dios que tienes que estar, cava y verás el pozo. Bendito Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué palabra poderosa que hasta para mí me ha servido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No se vayan. Y le doy el paso aquí al pastor Fernando, que le quiere decir algo. Bendito Señor. Pastor Fernando.